el ejercicio C es el cuerpo se encuentra en un plano horizontal, pero la fuerza es de 12 newton, formando un ángulo de 20 con respecto al horizontal hacia abajo. Representaré la situación en un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es útil para representar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La fuerza F. Voy a poner acá que forma un ángulo de 20. Bien. Siempre que tengo una fuerza inclinada, yo tengo que descomponerla en el eje de las X y en el eje de las Y. Si descompongo, acá voy a tener, miren, Fx, y esta Fx se va a determinar el módulo fuerza por coseno del ángulo, y descomponerla en el eje de las Y. Cosas importantes, la fuerza se obtiene en función de la descomposición de Fx y Fi, sería la resultante. Por lo tanto, yo esta fuerza F no puedo ser de este tamaño. No puedo ser, no. La fuerza de rozamiento va a tener la dimensión correspondiente a peso, miren. Perdón, en este caso a fuerza. Hasta acá. Esto sería Fi. Vamos a borrar acá esta parte. Tengan cuidado con las dimensiones de Fx y Fi, y también más adelante con las dimensiones de Px y Pi. Bien. Por ahora representé solo esas dos fuerzas, esas tres fuerzas. Bueno, sigo ahora con peso. Actúa peso. Y también una fuerza normal. Y también una fuerza de rozamiento. No me olvido de los vectores, ¿verdad? Eso sería el diagrama de cuerpo libre. También recordar que si quiero determinar el módulo de Fi, voy a hacer fuerza por seno del ángulo. Ay, perdón la prolijidad. Esto es el módulo. No tengo ni goma, tengo acá una goma. Bien. Ahora voy a continuar con el mismo procedimiento de siempre. Yo voy a estudiar la fuerza neta, ¿verdad? Igual a masa por aceleración. Si vamos a trabajar el módulo, vamos a ver qué es fuerza neta. La fuerza neta sería la suma de la fuerza que actúa en el eje X más la suma de la fuerza que actúa en el eje de la Y. Entonces, la fuerza neta en módulo sería la suma de las fuerzas en el eje, el módulo de la suma de las fuerzas que están en el eje de las X más el módulo de la suma de las fuerzas que están en el eje de las Y. Empezamos por cada eje. Bueno, eje Y. La sumatoria y el módulo de las fuerzas en el eje de las Y es 0, porque el cuerpo no se mueve, no acelera ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, las fuerzas que tengo en el eje de las Y es normal. Y antes que nada, vamos a dibujar nuestro sistema de referencia. X, Y. Los vectores que están con sentido hacia arriba positivos, vectores que están con sentido hacia la derecha positivos, los vectores que tienen sentido hacia abajo y hacia la izquierda negativos. En este caso, normal, positiva, sentido hacia arriba, Fi y Px en el eje de las Y, negativas porque tienen sentido hacia abajo. Entonces sería normal, vamos a poner ya menos peso, menos Fi igual a 0. Acá se debería colocar más, menos, pero vamos a hacer así para que quede más rápido. Si yo quiero saber cuánto vale la normal, yo peso y Fi la despejo sumando, queda peso más Fi, recuadro. Entonces es importante tener en cuenta que lo que siempre mencionábamos en tercero, que la normal es igual a peso en un plano
horizontal, aquí ya no se cumple eso. Porque la fuerza forma un ángulo con respecto al horizontal. Si continúo ahora con el eje de las X, entonces acá, miren, la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y es 0. Ya pongo acá. Ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan en el eje de las X. Si la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X en módulo, en este caso, es igual a masa por aceleración. Porque aquí el cuerpo va a acelerar, se va a mover, se va a desplazar, cambiar su posición con una aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en el eje de las X? Fx y fuerza de rozamiento. Entonces va a quedar Fx positivo menos fuerza de rozamiento negativa, porque tiene su sentido hacia la izquierda, es igual a masa por aceleración. Recuadro esto porque vamos a volver a utilizar esto. Entonces, las fuerzas en el eje de las X, la suma sería Fx menos fuerza de rozamiento. Bien. Entonces la fuerza neta sería Fx menos fuerza de rozamiento. Miren que se va a cumplir la condición del eje de las X. Fx menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Fx menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. ¿Qué tengo que calcular acá ahora? Fx. Fx dijimos que sería fuerza por coseno del ángulo. Coseno de 20. Fuerza por coseno de 20. Entonces, Fx va a ser igual a 12 por coseno de 20, 0,93. 12 por 0,93. 11,16. Entonces, esto ya sustituyo acá. Mira. Va a ser 11,16 menos fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento siempre se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, la fuerza de rozamiento sería mu 0,20, la letra del ejercicio, por normal. Y aquí va a tener que tener cuidado. Normal es igual a peso más FI. Entonces vamos a seguir acá. Si normal es igual a peso más FI, tengo que calcular entonces peso. Vamos a calcular acá peso. Masa por aceleración gravitatoria local en módulo. Entonces peso es igual a 3,0 por 10. Vamos a considerar que la aceleración gravitatoria sea 10, pero en realidad vale 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, peso, si yo hago 3,0 por 10, a ver acá, vamos a levantar esto. Por lo tanto, yo hago 3,0 por 10, me da 30. Y si yo calculo Fi, fuerza por seno del ángulo, Fi es igual a 12, en este caso seno de, vamos a poner acá, 20, déjenme buscarlo. En este caso es seno de 20. Entonces yo hago seno de 20, me da 0,34 por 0,34. Entonces Fi es igual a 12 por 0,24, me da 4,08 newton. ¿Por qué yo calculé peso y Fi? Porque la normal es peso más Fi. Entonces va a ser 30 más 4,08. Entonces normal va a ser igual a 34,08. Y la normal es útil para determinar la fuerza de rozamiento. Entonces va a ser 0,20, que es el coeficiente de rozamiento, por 34,08. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento me va a dar 0,20 por 34,08, 6,81. Entonces sustituyo acá 6,81.
Esto es igual a la masa, que es 3,0. Acá. Entonces quedó fuerza menos fuerza en el eje de las X menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Fx lo calculé con la ecuación trigonometría y fuerza de rozamiento mu por normal. Hay que tener en cuenta que la normal es igual a peso menos Fi. Bueno, al calcular me da que la fuerza de rozamiento es 6,81, es igual a 3,0 por aceleración. Voy a realizar la siguiente operación. 11,16 menos 6,81. 4,35 igual a 3,0 por aceleración. Por lo tanto, 4,35 sobre 3,0 es igual a aceleración. Entonces va a ser dividido 3,0. Esto me da 1,45. Por lo tanto, la aceleración es igual a 1,45 metros sobre segundos al cuadrado.